Hola y bienvenido nuevamente a tu canal de Yo Creo. Estamos gozosos de poder abrir la palabra de Dios nuevamente contigo y estudiar un tema maravilloso que se titula Bendito el que viene en el nombre del Señor. El texto central de esta semana se encuentra en Salmos 118, 22 y 23 y dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los Salmos, al igual que otros libros del Antiguo Testamento, dan testimonio innegable de la vida, ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, y lo hace presentando diferentes tipos de imágenes propias de la época que pueden ayudar al lector a entender el inmenso amor de Dios y el grande sacrificio que Dios hizo en favor de nosotros. Por ello hemos dividido la lección en 4 puntos que nos ayudarán a entender la lección de esta semana. Primero, el pastor divino y abnegado. 2, el Mesías sufriente. 3, el Rey poderoso fiel a su pacto. Y 4, el sacerdote eterno. Así que en breve nos encontramos para comenzar con nuestro estudio. Ten a la mano tu Biblia y tu lección para poder profundizar en este tema. La primera parte de nuestra lección se titula El pastor divino y abnegado y se sustenta de acuerdo con algunos salmos. Por ejemplo, los primeros 3 versículos del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. De igual forma, el Salmo 103 dice: Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Antiguo Testamento utiliza la imagen de un pastor para representar a Dios y su inmenso amor por cada uno de nosotros. Y esta imagen es una de las más tiernas que vas a encontrar en todo el libro de los Salmos sobre Dios, porque enseñan aspectos muy abnegados por su parte para con nosotros, como son los siguientes. El pastor sustenta a su rebaño, por lo cual ninguna de las ovejas siente necesidad alguna. Esto deja entrever que las ovejas confían en que Dios siempre va a proveer para ellas. Aunque parezca que la necesidad va a asolar su vida, ellas saben que el pastor cuidadoso encontrará maneras de proveer para ellas. Una segunda idea es que el pastor pastorea a sus rebaños por delicados pastos para que puedan descansar. Usualmente los pastores hacen esto solo para preparar mejor las actividades rigurosas del camino abierto. Muchas veces los pastores llevaban a sus ovejas por caminos muy largos, por eso otorgaban a sus rebaños estas horas de refrigerio para permitirles enfrentar mejor el duro camino por delante. Y una tercera idea es que el pastor guía a las ovejas por sendas de justicia. Esta es una representación de un trabajo importante del pastor, que muchas veces debía tener en constante movimiento a las ovejas para que puedan encontrar alimento. Era muy común que en el terreno de Judea que muchos pastores perdieran el tiempo, sufran graves contratiempos al atravesar las tierras altas donde habían valles profundos con piedras afiladas que podían lastimar a las ovejas. Eso sucedía si el pastor no conocía bien la senda. Por eso el salmista dice que en este valle tosco de la vida Dios nunca va a guiar a sus hijos por las sendas del dolor y del sufrimiento. Él no quiere eso para ti. Él siempre le gustaría que tú andes por el camino mejor. En el Nuevo Testamento también encontramos otra característica del pastor que dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Muchas veces el pastor tenía que dormir con sus ovejas por las noches, cuidándolas de los depredadores que las amenazaban. Y si tenían que dar su vida por su rebaño, lo hacían con tal de que las ovejas pudieran estar bien. Tanta era la relación del pastor con sus ovejas que incluso éstas conocían la voz de su pastor. Esta descripción de Dios como el buen pastor es realmente hermosa. Dios mismo quiere pastorearnos y llevarnos a los pastos verdes de descanso para prepararnos para las largas jornadas que tendremos en esta vida. Pero ¿estás dejando que Dios sea tu pastor? ¿Estás confiando que Él proveerá para ti tus necesidades? Y aun cuando al parecer el alimento o el dinero parecieran escasear, o incluso cuando la vida familiar, tus propios sueños o tu trabajo parecen ir en picada, recuerda que el amor de Dios por ti es tan grande que si pones tu confianza en Él, no habrá razón alguna para que vivas en este mundo preocupado o angustiado, porque sabes que tu vida está siendo guiada por el buen pastor.
La segunda parte de nuestra lección se titula El Mesías sufriente y se sustenta en 2 salmos que fueron oraciones que David expresó de la condición que estaba viviendo en esos momentos y que proyectaron profecías sobre lo que vivirá el Mesías en el futuro. Nosotros sabemos esto porque hay muchos detalles de este salmo que no se pueden relacionar históricamente con la vida o las circunstancias del rey David, pero sí encontramos su cumplimiento con la vida de Jesús. Vamos a leer cuáles son. Por ejemplo, el Salmo 22, 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este salmo proyectó por medio del Espíritu Santo las palabras que Jesús diría aquel viernes fatídico cuando era crucificado, y sentía que la presencia de Dios se había alejado de él por el peso del pecado que recayó en sus hombros. Otros versículos de este mismo salmo, que sigue explicando detalles de la vida del Mesías, se encuentran en los versículos 7 y 8 que dicen así: Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él es su complacía. Claramente este salmo transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre en la hora de su agonía. Los versículos 16 al 18 dicen así: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Este texto muestra la crueldad de los flageladores de Jesús, es decir, de los soldados romanos, y cómo repartieron sus vestidos por suerte al pie de la cruz. Por último, el Salmo 118, 22 al 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En las construcciones del Antiguo Testamento, los que edificaban solían usar una gran piedra que sostenía toda la construcción. Algunos creen que esta es una piedra en la esquina de los cimientos del edificio o la piedra central de un arco, como puedes ver en la imagen. Como fuera, el Salmo está haciendo una comparación de los constructores con los judíos, que rechazaron la piedra que fue Jesús, a quienes ellos crucificaron, y que al final llegó a ser la cabeza del ángulo, es decir, el centro de salvación para los mismos judíos y para el mundo entero. Todas estas descripciones de dolor y el sufrimiento del Mesías intentan enseñarnos que pese a que Jesús vino a este mundo sabiendo lo que le esperaba, no dudó un momento en cumplir su misión para salvarnos. Para Cristo hubiese sido fácil dejar que el hombre se quedara en su condición perdida a causa de su desobediencia. Pero Dios, quien te ama tanto, decidió sufrir tal dolor, pasar tal angustia, sentir tan peso del pecado en sus hombros, solo para que tú y yo podamos gozar de una nueva oportunidad de vida, de una nueva oportunidad de salvación. Y tú que estás escuchando, ¿estás valorando el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí? ¿Estás reconociendo a Jesús como tu Salvador y haciendo todo lo posible para vivir la vida ideal que Él espera que tengas en esta tierra? Si no es así, hoy es el día en que puedes tomar esa decisión de cambiar tu rumbo e ir por la senda que Dios tiene para ti. El tercer punto de nuestra lección se titula El Rey Poderoso fiel a su pacto y se sustenta en algunos versículos que muestran que David reconoce al ungido del Señor como el Señor mismo y que es un rey con una justicia que ni aun David como rey puede tener. Vamos a ver estos versículos. Primero, en el Salmo 89 Dios comienza mencionando una promesa para con David, que era rey en ese momento, y dice en los versículos 3 y 4: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Como puedes ver, Dios llama a David su escogido, por medio del cual confirmaría una descendencia que permanecería en el trono por todas las generaciones. Ahora, si lo piensas bien, ni David ni nadie de su descendencia se encuentra actualmente en el trono. ¿Eso significa que Dios mintió? Por supuesto que no, porque la promesa de David era para su descendencia. Si sigues leyendo conmigo el versículo 8, 13 al 14, notarás que ahora se describe a Dios como alguien que tiene un reinado y se encuentra en su trono, y dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio con el cimiento, misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Ahora, si vas al Salmo 110, 1 al 2, encontrarás una explicación más detallada de esto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Nota que David, que fue el escritor de este salmo, dice, Jehová le dijo a mi Señor. Es decir, David está haciendo una diferencia entre Jehová y otra persona más a quien también reconoce como su Señor y como su Rey, porque tiene un cetro de poder y dominio sobre sus enemigos. ¿De quién estaba hablando David? Es claro que estaba hablando de Jesús, a quien el Nuevo Testamento reconoce que viene de la descendencia tal cual se explica en Mateo el capítulo 1:1, la descendencia de David. Esto es importante porque en el pasado el pacto de Dios con su pueblo se sostenía por medio de la fidelidad del rey hacia Dios. Sin embargo, incluso los reyes devotos como el rey David no siempre fueron fieles al Señor. ¿Esto significa que Dios abandonó a su pueblo? Por supuesto que no. Por el contrario, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar tranquilo en la promesa de Dios mediante el Mesías, quien encarnaba toda justicia y salvación para Israel y el mundo entero. Esta promesa también es para nosotros hoy. Tú y yo tenemos la oportunidad de que sin importar la condición en la que nos encontremos o lo que hayamos hecho, podemos hallar perdón al acercarnos al trono de gracia, debido a que por medio de Jesús tenemos esta oportunidad vigente ahora en este momento. Así que ve a Jesús. La última parte de nuestra lección se titula El sacerdote eterno y se sustenta en el Salmo 110, 4 hasta el 7, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento había reyes y sacerdotes que cumplían cada uno con sus funciones, pero ninguno podía cumplir la función del otro. Por ejemplo, el rey no podía ofrecer los sacrificios o ministrar en el santuario. El rey se limitaba a sus funciones de estratega y gobernante. Por otro lado, los sacerdotes que eran de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, a lo largo de todas las generaciones fueron muchos, porque eran humanos y también tenían limitaciones. Sin embargo, Salmos se presenta a un rey que proviene de la descendencia de David, pero no del linaje del sacerdote de Aarón, sino de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es un sacerdote superior a todos los que le antecedieron, al ser a la vez rey divino y sacerdote eterno. Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos, y por eso Él puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. Esto es maravilloso porque el amor de Dios hizo posible tener tal sumo sacerdote para ti y para mí, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y ahí alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y sus promesas son seguras, su amor es inmutable, no cambia. En Jesús no encontramos a alguien que no entienda lo que tú y yo vivimos en este mundo, sino a alguien que dejó el cielo, que se acercó a nosotros, viviendo como hombre y salir victorioso. Y promete que tú y yo podemos alcanzar también la victoria si confiamos en Él. No vayas por el camino enfrentando la vida y sus batallas solo. Confía en Jesús, quien en todo momento te ama y quiere que seas feliz. Gracias por acompañarnos hasta aquí y te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales y también descargar los materiales que hemos preparado para ti y que puedes usar en la escuela sabática. Hemos dejado el enlace en la descripción de videos. Oramos para que Dios te bendiga mucho y nos vemos en nuestra próxima lección aquí en tu canal de Yo Creo.